La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, pues aquí seguimos hablando de esta delicia que es el chocolate y ahora vamos a charlar con alguien que nos puede contar mucho sobre este alimento porque tiene un trabajo que yo creo que todos los chocolateros hemos soñado alguna vez con tener, que es ser catadora de chocolate. Estamos aquí con Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar un poco explicando en qué consiste tu trabajo, el de ser catadora de chocolates. ¿Cuál es tu día a día, digamos, en un día normal? Bueno, sí que es cierto que aparte de catadora también produzco chocolate, con lo cual el día a día no solamente es de ser catadora, sino también es de fabricar, de hacer chocolate. Pero digamos que, bueno, en cuanto a qué consiste el trabajo de catar chocolate, es pues básicamente lo mismo que un sumiller de vinos con respecto al vino, ¿no? Entendemos todos que un sumiller, cuando prueba el vino, lo analiza, entiende qué está bien, qué está mal, y puede también ver los defectos y virtudes de las uvas con las que se ha elaborado, procesos y demás. En el caso de un catador de chocolate, lo que hacemos también es esto, probar el chocolate pero analizándolo, o sea, con un gusto un poco más crítico. Entendemos cuándo están bien, por qué están bien, cuándo es realmente de calidad, también más allá de lo que es el propio chocolate, sino entendiendo la materia prima de la que ha salido, que es el cacao, ¿no? Y por supuesto, si hay problemas y hay defectos, entendemos de qué se originan estos defectos y obviamente algo que es muy útil, cómo corregir estos problemas, ¿no? O sea que, claro, vosotros cuando probáis una onza de chocolate, ¿qué características analizáis? Digamos, el aroma, el sabor, con olores. ¿Cómo es el proceso para que vosotros entendáis y ubiquéis estos problemas y estas virtudes de un cacao? Pues todo lo que has dicho. Es al final un chocolate, como otros productos, hay que catarlo. Cuando uno lo cata debería de poner en on, ¿no? En funcionamiento los 5 sentidos. Por esto, cuando catamos un chocolate, lo primero obviamente va a ser la vista. Muchas veces al abrir la bolsa en la que se encuentra el chocolate o el flow pack o el packaging, la caja, lo que sea, el olfato, porque inmediatamente a veces empezamos a detectar cosas buenas, malas o de distintos tipos que ya nos están dando pistas de lo que vamos a probar. Y luego, por supuesto, vamos a ver la apariencia, que bueno, muchas veces es solamente un estado físico, ¿no? Porque a veces pues bueno, puede que esté sin atemperar, entonces entendemos que el problema es solo momentáneo. Pero luego sí que vamos a probar. Porque el chocolate tiene que estar a una temperatura, digamos, ambiente, ¿no? Para entender Sí. y probar todos los sabores. Sí, cuando realmente, o sea, como mejor está el chocolate y como mejor se prueba, por así decirlo, ya en estado final, es fundido a la temperatura correcta, que eso ha hecho posible que luego tengamos una tableta, por así decirlo, o una figurita, de modo que cuando lo rompemos hace ese chasquido, ese ruido, ese clic. Esto es un estado momentáneo, ¿no? No necesariamente es que sea de calidad por esto, porque esto es un estado físico que puede cambiar, depende de las temperaturas, pero bueno, al menos vemos si está como debe de estar, ¿no? Y luego pues ya vamos a pasar al sentido del tacto. Esto es interesante porque cómo se funde un chocolate, la textura que tiene, también nos está hablando de cómo se ha procesado, de si tiene un exceso de manteca o si necesita manteca, si tiene un exceso de lecitina en algunos casos. Todo esto nos da pistas e información. Y también, por ejemplo, la astringencia, esa sensación de sequedad en la lengua, igual que en los vinos, también nos da pistas de la variedad que se ha empleado al hacer el chocolate. Entonces, todo nos da información, sí.
Claro, y bueno, ¿cómo empezó tu relación o cómo llegaste a este mundo del chocolate? Porque bueno, ya nos has mencionado, además de probar chocolates, también lo fabricas. Ahora hablaremos un poco sobre vuestro proyecto, pero querría saber cómo empezó esta relación, o sea, cuál fue el primer chocolate que recuerdas y cómo has llegado hasta este punto. Pues realmente, aunque bueno, yo he hecho diferentes cosas en mi vida, pero sí que de bastante pequeña, pues no sé, con 12, 13 años, yo recuerdo haber probado chocolate, en concreto de la marca Valrhona, que sigue existiendo, que muchísima gente usa en sus restaurantes y demás, un chocolate francés. Y yo recuerdo que, a ver, todos comíamos pues quizás Nestlé, Chovil aquí en el País Vasco, el Côte d'Or, por ejemplo. Bueno, menciono estas marcas, pues son marcas que todo el mundo conoce y bueno, y uno las conocía, pero yo recuerdo que probé ese otro chocolate, Valrhona, y era como, esto no sé qué pasa con este chocolate, esto es distinto, esto es como que es muchísimo mejor que los otros. Y realmente desde entonces yo quise saber más sobre el chocolate, pero no a nivel de hacer o trabajar con ello, sino que yo quería saber más en cuanto al producto, a cómo se entiende, cómo se cata, porque aprendí que era algo complejo, que salía de una planta, ¿no? Y siempre tuve esta cosa de que yo quería aprender más, sobre todo lo que tiene que ver con el análisis organoléptico del chocolate. Y me parecía raro que no hubiera personas, que estamos hablando hace muchos años, que no hubiera gente que se dedicara a esto, a catar chocolate de una manera más profesional y realmente analizando el producto. Y bueno, y con el tiempo, pues me pasaron muchos años, pero con el tiempo pensé que no, yo quiero hacer algo con esto que tengo pendiente y bueno, sí, hace ya algo más de 15 años, pues me puse un poquito al tema, sí. Sí, o sea, pues fuiste pionera en este tema de catar chocolates aquí en España, ¿no? No había nadie oficial, si no me equivoco, en ese momento. No, de hecho, bueno, yo sí, yo he sido la primera. En 2017 pues acabé cursos relacionados con esto y bueno, y también pues prácticas y experiencia y demás. Y de hecho no había tampoco ni cursos donde poder cursar este tipo de estudios, ¿no? A día de hoy ya es posible, pero vamos, antes no. Y bueno, y quizás pues esto ayudó a que otras personas vieran que esto es algo importante hacer. Pues eso, todos entendemos que hay sumilleres y que es importante que los haya. Es lo mismo que pasa con el chocolate. Con el chocolate, claro, sí. Absolutamente lo mismo. Y además, bueno, por otro lado, en vuestra productora de chocolate, en Kaizo, tenéis un movimiento, ¿no? Más o menos pertenecéis a un movimiento, por decirlo así, que se llama Bean to Bar. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste esta forma de producir un chocolate? Bueno, realmente Bean to Bar, pues bueno, escuchamos, ¿no? Que viene del inglés, de lava a la tableta. Entonces podemos decir que es una metodología. Esto implica que todo lo que hacemos, o sea, todas las partes, desde partiendo de lava de cacao ya seca y fermentada que nos llega en sacos, de ahí hacemos todos los pasos hasta convertir este cacao en ya producto listo para consumir, en una tableta de chocolate. Esto parece como muy obvio. Y es cierto que hoy en día hay ya bastantes marcas. Por suerte tenemos varias marcas a nivel estatal que elaboran chocolate de esta manera, que es realmente artesana. Pero hace 8 años, cuando nosotros empezamos como marca, no había tantas marcas, había quizás 2 o 3, muy poca gente. Entonces sí que fuimos pioneros en este tema, ¿no? Y claro, es verdad que también la filosofía de trabajar el chocolate de esta manera también tiene unas implicaciones a nivel social. Tratamos de buscar habas de calidad, tratamos de, en los casos que sea posible, saber quién es el productor, si podemos tener contacto o visitar las plantaciones también lo hacemos y bueno, esto es otra historia realmente. Sí, claro, porque el origen del cacao también
es algo que hay que hay que tener en cuenta para que todo el proceso, ¿no? Desde el principio hasta el final sea ético y sea responsable. ¿Cómo dirías o qué dirías que tendremos que hacer nosotros como consumidores cuando vamos a una tienda, a un supermercado, a la sección de chocolates? Le damos la vuelta al paquete, vemos los ingredientes. ¿Qué tenemos que buscar cuáles son los detalles en los que tenemos que fijarnos para escoger un chocolate de calidad, de la mejor calidad posible? Bueno, pues yo suelo compararlo un poquito con lo mismo que hacemos cuando vamos a comprar, por ejemplo, un vino para una cena importante o una cena en la que queramos quedar bien, ¿no? Llevando el vino. No nos fijamos en el porcentaje de alcohol que tiene ese vino, sino que más bien nos fijamos en otros detalles, como por ejemplo pues la variedad de uva que se ha empleado, la denominación de origen, o sea, porque esto nos da más pistas del sabor. El precio también nos suele dar pistas de la calidad, ya fuera parte del marketing o de que una marca sea mejor que otra o así, pero también en muchos casos nos da pistas sobre la calidad, ¿no? Y luego, si comparamos con otros alimentos, cuando vemos una lista súper larga, en el caso del vino no, porque no aplica, ¿no? Pero en otros alimentos, cuando vemos una lista muy, muy larga de alimentos, o sea, de ingredientes, perdón, un pan o cosas que sabemos que deberían de ser bastante simples. De tener 3 o 4 cosas ahí, exacto, poco más. Debería de tener 3 o 4 y de repente vemos que hay 15. Pues esto aplica al chocolate. Cuando vemos que una tableta tiene una cantidad enorme de ingredientes, empezamos con grasas de tal tipo, de lo otro. No, esto no es... Mala señal. No es Se activan las alertas. Entonces, exacto. Entonces deberíamos de ver eso. Vemos un origen del cacao, porque esto es ya empezamos bien, ¿no? Si vemos una tableta en la que pone origen del cacao, pues tal país. Bien, cuantos más detalles podamos encontrar, mucho mejor. Sí. Y cuando hablabas de esto del porcentaje, o sea, no sé si es algo que tenemos un poco todos en la mente, que cuanto más porcentaje de chocolate tenga, a lo mejor de mejor calidad o bueno, digamos como que es mejor, más, no sé si más saludable. Tenemos todos como un poco de confusión quizá con esto de los porcentajes y de calificar un chocolate como negro con leche, o es un poco confuso. ¿Cómo explicarías tú Sí. Yo suelo decir que clasificar un chocolate por blanco, negro y con leche sería como decir que hay 3 tipos de vino, tinto, rosado o clarete y blanco. No, o sea, es como, esto sería demasiado, son 3 grandísimos grupos, ¿verdad? En el caso del chocolate es lo mismo. Tenemos esos 3 grandes grupos, pero es que dentro de cada grupo tenemos que especificar más, ¿no? Y en cuanto a los porcentajes, también un porcentaje, tenemos que pensar, cuando comemos chocolate, ¿lo hacemos solo por nutrición o queremos también probar algo que esté rico, que nos satisfaga de varias maneras? Y por otro lado, está muy bien que sí, el cacao es un alimento saludable, pero quizás si tiene un porcentaje muy alto, pero ha sido procesado a temperaturas muy altas durante muchísimos días, o sea, también ahí se pierden propiedades. Claro. Esto es interesante. Entonces, hay que valorar un poquito esto y pensar que no solamente se trata de un porcentaje, sino que hay que mirar más detalles. Y bueno, has sacado tú un poco, lo has mencionado, algo que a mí me parece, vamos, el debate por excelencia, ¿el chocolate blanco es chocolate o no es chocolate? Porque la gente es ese tipo que se dice, no, eso no es chocolate, eso no es chocolate. Eso no es chocolate. Bueno, yo pienso que sí, y realmente hay gente que lo ha demonizado, no entiendo por qué. Suelo decir a menudo que, bueno, es como si dijéramos que el aceite de oliva no es parte de las aceitunas y el bacon o la papada o la panceta no es parte del cerdo. ¿Es parte del cerdo? Sí, es una parte importante. En el caso del cacao, la grasa supone de media un 53%. Esto es más de la mitad. Entonces, es maravilloso que se haya encontrado la manera de
hacer algo con esta grasa. Y además, cuando hablamos de tabletas de chocolate blanco de calidad, una tableta de chocolate blanco de calidad alta tiene menos azúcar, más leche y más cacao que una tableta de chocolate con leche de mala calidad, que son bastante comunes. Así. Entonces yo prefiero sinceramente tomarme la grasa, la leche, una grasa buena que no está desodorizada, que es natural. Esto lo digo porque hay diferentes calidades de manteca de cacao. Tenemos la natural y la que es desodorizada. Normalmente barras o tabletas industriales están elaboradas con manteca que ha sido desodorizada. Entonces no es lo mismo que una manteca de cacao natural. Claro, pierde propiedades. Exacto, no es como es como lo podríamos comparar al aceite de oliva. Tenemos un aceite de oliva de primera presión y luego tenemos un aceite de oliva que ha sido súper refinado, ¿no? Obviamente ni la textura, ni el aroma, ni el sabor es igual. Y en el caso de la manteca de cacao es lo mismo. Y yo diría pues esto, que el chocolate blanco es un tema muy desconocido. Bueno, hace poco escribió Laxmi Aguirre un artículo sobre el chocolate blanco, pues polémico, ¿no? Porque hay gente que dice, no, eso no es chocolate. Bueno, es una conserva del cacao. Yo suelo decir que el chocolate es una conserva del cacao y el chocolate blanco es una conserva de solo la parte grasa del cacao. Sí, pero no deja de ser cacao al fin y al cabo, ¿no? Exacto, claro. Ese es mi punto, sí. Genial, pues bueno, entonces como conclusión, básicamente que no nos dejemos llevar por los prejuicios, disfrutemos del tipo de chocolate que nos guste, sea como sea, y mirando siempre la calidad, sí, efectivamente. Sí. Genial, pues Raquel, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y aprender un poquito más sobre este producto. Y nada, seguiremos hablando, muchísimas gracias. Y aquí nosotros, bueno, vamos a continuar hablando sobre el chocolate, sobre cómo comemos, cómo disfrutamos de este producto y cómo lo utilizamos también en la cocina. Así que seguimos. El menú más completo, la Gastroteca, con Ana Plaza.